Aunque la relación diplomática entre ambos países intenta sostenerse, la tensión crece. Cualquier movimiento en el futuro cercano podría desatar un conflicto como nunca antes en la región. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al canal y antes que nada, feliz año, chicos, a todos y a todas. Os preguntaréis también por qué no está aquí nuestra querida, chicos. Ya os dará seguramente cuando vuelva a estar aquí conmigo el feliz año, pero es que por el tema de, ya sabéis, de cuidar el niño y demás, por el momento no tenemos quien cuida al baby, así que lógicamente no podemos estar aquí con él porque llora, tal, no deja grabar, ya sabéis, para los padres lo que es tener un baby. Así que por el momento grabo yo solo. No os preocupéis que no va a ser muy extenso, ya sé que os canséis de verme, pero no os preocupéis, chicos, no va a ser muy extenso, unos días y ya volvemos a la normalidad. Hoy tenemos, chicos, por qué Estados Unidos no entra en guerra con los narcos mexicanos de una vez por todas, del canal Militarmente. Vamos a ver por qué Estados Unidos no entra, como digo, definitivamente, aunque han estado un poco ocupadillos, ya sabéis con qué. A día de hoy, 3 de enero, chicos, del 2026, capturaron a Maduro. Habrá gente que estará muy contenta, habrá gente que no, que dice que porque Estados Unidos se mete con Venezuela, que es la excusa para el petróleo, que bueno, bla bla bla, que se puede meter con otros países y demás. No sé cómo lo toméis vosotros, pero bueno, es una realidad que Maduro lo han capturado, ¿vale? Y lo están extraditando, yo creo que a Estados Unidos. Así que nada, chicos, como digo, vamos a ver este video que es de unos 20 minutos, a ver de qué va. Let's go, vamos allá. Ojo, uy, qué recuerdos. It will be the policy of the United States to take down the cartels, just as we took down ISIS and the ISIS Caliphate. Bueno, eso, a ver, eso me parece bien a mí. Ya no me preocupa tanto sea posible o no, las consecuencias. Exacto. O sea, ¿qué tal si mata civiles? Claro, sí. Mata ciudadanos estadounidenses. ¿Qué tal si mata soldados mexicanos? Aquí el problema no es tan El fácil. enemigo ya no está a miles de kilómetros. Está tras la puerta de al lado. El gobierno de Estados Unidos ha dado un paso sin precedentes. Los cárteles mexicanos han sido oficialmente designados como organizaciones terroristas extranjeras. Ojo, El cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Golfo, el cártel del Noroeste, la Nueva Familia Michoacana y los cárteles unidos ahora comparten estatus legal con ISIS, Al Qaeda y Boko Haram. Pero a diferencia de esas guerras en el desierto, esta amenaza está justo cruzando la frontera. Los narcos tienen ejércitos, controlan territorios y manejan economías clandestinas que atraviesan todo el continente. Sin embargo, no hay bombardeos, ni tropas desplegadas. No hay guerra. ¿Por qué? ¿Cómo se explica que ante un enemigo declarado como terrorista, la primera potencia militar del planeta no dispare un solo misil? hombre, es que Quizás la respuesta no esté en la capacidad de Estados Unidos, eso está claro, ¿no? en su conveniencia. ¿Podrá Estados Unidos atreverse a tanto? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Cómo quedarían nuestras relaciones bilaterales? ¿Los ataques al país, con nacionales? Yo no veo que en realidad Estados Unidos se atreva a hacer cosas semejantes. Los cárteles operan como ejércitos sin bandera. Tienen armas militares, drones, vehículos blindados artesanales y más de 175,000 hombres en sus filas. Organizados como unidades paramilitares, controlan territorios, rutas comerciales, infraestructura, bancos de datos y hasta poblaciones completas. Y su existencia no aqueja únicamente a México, sino también a su vecino del norte. Solo en 2023, más de 70,000 estadounidenses murieron por sobredosis de fentanilo y otras drogas traficadas desde México. Más que todas las muertes provocadas por ISIS, Al Qaeda y otros grupos terroristas juntos. Imagínate. Ante esta situación, Estados Unidos ya se está preparando para una guerra que oficialmente no existe. Mientras el Congreso discute si designar oficialmente a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, el Pentágono y las agencias de inteligencia han comenzado a desplegar una ofensiva silenciosa. El equipo de Donald Trump planea una invasión suave a México, o al menos así lo dio a conocer la Suave. revista Rolling Stones. La fuente cercana describió esta acción como un despliegue de fuerzas especiales, pero no con un gran despliegue. Serían enviadas de manera encubierta al país para eliminar a los líderes de los cárteles.
Y una cosa, aquí están diciendo cosas de... Lógicamente este vídeo ya lleva una semana y son cosas de ahí, lógicamente, para atrás. Porque nadie sabe lo del futuro, ¿no? ¿Qué puede pasar o tal? Ayer, o sea, hoy, entre ayer y hoy, estaban bombardeando y atacando Venezuela. ¿Para qué? Para capturar a Maduro. O sea que... Ahí lo dejo, ¿eh? O sea, yo lo digo por la gente que vive en México, que a lo mejor no puede pasar nada, pero a lo mejor sí. O sea... Como pase, como que se caliente Trump, ya sabéis que Trump se cree el dueño del mundo y empieza a hacer y deshacer cosas. O sea que yo lo digo sobre todo no por los cárteles, pues bueno, pues si los desaparecen, pues bueno, muy bien, pero por el tema de los civiles, ¿sabes? Y los militares mexicanos. Más agentes de la DEA en la frontera, vigilancia satelital, espionaje electrónico, asesoramiento a unidades élite mexicanas y un mapa detallado de los objetivos prioritarios. El plan es claro. Identificar a los líderes, rastrear sus movimientos, trazar redes logísticas y tener todo listo, por si llega el día de atacar. Si bien los dichos del presidente Donald Trump aún permanecen en el plano de la hipótesis y el por si acaso, otras fuentes revelan que, en realidad, el plan que se está gestando sería aún más ofensivo, atacando directamente a los líderes de los cárteles. Claro. Las propuestas, según el medio, incluyen ataques con aviones no tripulados o ataques aéreos contra la infraestructura de los cárteles o laboratorios de droga, el envío de entrenadores y asesores militares a México, el despliegue de los equipos de exterminio en suelo mexicano, una guerra cibernética contra los narcotraficantes y sus redes, y hacer que las fuerzas especiales estadounidenses realicen una serie de redadas y secuestros en figuras notorias. Pero por más que Trump se vea deseoso de llevar estas tácticas al plano de lo real, hay un obstáculo gigantesco que se interpone en su camino. México. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido tajante. Cualquier operación armada extranjera en su territorio será considerada una violación a la soberanía nacional. Claro. Hablar de una intervención militar es, para ellos, cruzar una línea roja. De manera pública, lo hemos dicho siempre, no estamos de acuerdo. Primero porque no estamos de acuerdo en ninguna intervención, injerencismo. Eso ha sido muy claro. Nos coordinamos, colaboramos, no nos subordinamos. Eso es verdad. Y no... Es lo que estaba diciendo yo, a ver, que Estados Unidos puede hacer eso, pero claro, coordinándose con el gobierno, de decir, oye, nos vamos a entrar, coordinamos con el gobierno, con los militares, hagamos un plan, hagamos no sé qué, para capturar a este cabecilla del cártel, a este, y hacer esto en tal día, tal. No que llegue a Estados Unidos por su cuenta y diga, nos metemos, deshacemos y nos vamos, ¿no? Porque eso, ojo, eso es como, yo qué sé, es muy complicado. No hay ni injerencismo ni estas acciones. Segundo, no resolverían nada. Aunque la relación diplomática entre ambos países intenta sostenerse, la tensión crece. Cualquier movimiento en el futuro cercano podría desatar un conflicto como nunca antes en la región. Pero según el discurso ético y moral de la administración estadounidense, el rival vale la pena. Un enemigo sin uniforme, pero armado. Sin bandera, pero con territorio. Pero si todo parece tan sencillo, ¿por qué realmente Estados Unidos no va a la guerra? A ver. Dicen que quieren eliminar los carteles totalmente. No lo van a poder hacer porque, por ejemplo, el cartel de Sinaloa opera en 6 de los 7 continentes. Aparte de eso, Donald Trump no habla nada de reducir la demanda aquí en los Estados Unidos. Sí le dijo a la presidenta Sheinbaum que iban a controlar las armas que llegan a las manos de los carteles en México, pero no lo van a hacer, simplemente porque los políticos, si Donald Trump están en el bolsillo de la Asociación Nacional de Rifles, que les da millones y millones de dólares anualmente para sus campañas. Estados Unidos tiene la tecnología, los drones, los satélites, los misiles de precisión. Tiene ejércitos enteros con experiencia en guerra irregular, miles de millones en presupuesto militar y agentes infiltrados en lo más profundo del crimen organizado.
down there, and they're operating in 7 roles in support of the Department of Homeland Security. And then we've also increased some uniquely military capabilities that will get after the point you made, the cartels, which are driving the illegal migration. And that's primarily through airborne ISR to get more information on those and figure out how we can counter their actions. Equipado con antenas y cámaras distribuidas por toda su estructura, recolectando imágenes y sonidos y conversaciones en tierra. La vigilancia de los carteles es en la frontera, dentro de Estados Unidos y dentro de México. Sin embargo, a pesar de tener toda la información disponible, Estados Unidos no ataca, porque el enemigo es letal. Pero el precio de enfrentarlo sería peor. A primera vista, parece simple. Ubicar a los líderes de los cárteles, enviar una fuerza táctica, eliminar objetivos. ¿No lo han hecho antes con ISIS? ¿Con Bin Laden? Sí. ¿Con Soleimani? Pero México no es Irak ni Afganistán. Es un país soberano, el vecino inmediato, el mayor socio comercial de la región. Un país con 130 millones de habitantes, fronteras activas, tratados, convenios y una economía íntimamente entrelazada con la norteamericana. Una invasión colapsaría el comercio bilateral y dinamitaría la cooperación migratoria. Significaría el cierre de plantas, pérdida de empleos, inflación, desabastecimiento de productos. El costo político interno sería altísimo y el económico incalculable. Pero no todos los negocios que Estados Unidos perdería con esta invasión son lícitos. Estados Unidos no acepta su responsabilidad en esta. Estados Unidos no acepta que ellos consumen el fentanilo, las metanfetaminas, consumen todo lo que puedan consumir. Hay un problema grave de adicciones en Estados Unidos. Pero la culpa es de México. Totalmente. Si hay armas en México, la culpa también es de México. Estados Unidos históricamente Nunca tiene la culpa. Nunca acepta que ellos sean responsables de un problema. Eso es verdad. Hay sobre todo una de estas problemáticas que nadie quiere asumir. El negocio que nadie quiere mirar de frente. El tráfico de armas. Arizona y California fueron los principales estados de origen del tráfico en 2023. Pero el estado que más armas está enviando a México, con diferencia, es Texas. La mayoría de las rutas de tráfico parten desde aquí. Texas a Tamaulipas, Texas a Nuevo León, Texas a Chihuahua, Texas a Guanajuato. Texas a para el Aunque mundo. la principal, la más dominante, es la de Arizona a Sonora. Más de 200,000 armas estadounidenses cruzan al año hacia México. Claro, Rifles de asalto, granadas, lanzacohetes, municiones militares. Todo comprado legalmente en el mercado estadounidense y desviado por redes criminales hacia el sur. Ese negocio deja miles de millones de dólares por año y encuentra sus raíces en múltiples estados. Según ese reporte, de las 18,000 armas decomisadas entre el 2022 y 2023, 8 de cada 10 estaban en manos del Cártel Jalisco Nueva Generación o el Cártel de Sinaloa. El 73% de estas armas venían de Texas, Arizona y California. 73%. Terminaron en manos de criminales en Sonora, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Guanajuato. Madre mía. Detener a los cárteles sería, en cierta forma, atacar una parte importante del propio sistema económico de Estados Unidos. ¿Y qué decir del combate directo? Esto no sería una campaña de bombardeos y rendición. Sería una guerra urbana sangrienta. Los narcos están integrados en comunidades, disfrazados entre civiles. Actúan con soldados secuestrados y poseen un arsenal que incluye drones explosivos, ametralladoras Browning calibre .50 y tácticas que aprendieron de insurgencias en Colombia, Medio Oriente y Centroamérica. No es un ejército formal, es una red descentralizada. Y ese es el infierno del Pentágono. Tampoco pueden ignorar el frente diplomático. Invadir México violaría la Carta de las Naciones Unidas. Sería un acto de guerra sin justificación legal, condenado por América Latina, la Unión Europea y la mayoría del planeta. Una jugada que haría ver a Estados Unidos otra vez como un imperio arrogante y fuera de control. Y hoy, el mundo ya no perdona tan fácil. Hoy nuestra presidenta dijo lo que siempre ha repetido.
coordinación, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a colaborar, pero no va a haber ninguna injerencia de ningún país extranjero en el territorio, lo cual sería de verdad sumamente grave. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Cómo quedarían nuestras relaciones bilaterales, los ataques al país, con nacionales? Yo no veo que en realidad Estados Unidos se atreva a hacer cosas semejantes. Pero ¿qué pasaría si Estados Unidos, esta vez, decide realmente apretar el gatillo? Si Washington decide intervenir directamente en territorio mexicano para destruir a los cárteles, no estaría entrando en una operación quirúrgica. Estaría abriendo la puerta a una guerra regional de proporciones impredecibles. Algo que parece despertar mucha preocupación dentro del despacho de Trump es la economía. México es el segundo socio comercial de Estados Unidos en el mundo. Un conflicto destruiría las cadenas de suministro, cerraría fábricas, interrumpiría exportaciones y elevaría la inflación. El desempleo crecería, los precios se dispararían. ¿Y quién asumiría ese costo político? Pero aquel es, incluso, el menor de los problemas. México es una nación soberana, con instituciones, orgullo patriótico, más de 130 millones de habitantes y una frontera directa con el país más poderoso del planeta. Lo primero que estallaría sería el caos. Los cárteles, al verse atacados por una potencia extranjera, no huirían. Se transformarían, se adaptarían y se radicalizarían. Y si atacara a México, tuviera una guerra así como de Vietnam, donde los carteles se convirtieran a guerrilla. Ellos funcionan como paramilitares, tienen armas de fuego así tipo militar y la ciudadanía mexicana no va a apoyar a una invasión de los Estados Unidos. Ante un ataque directo de Estados Unidos, los cárteles ya no actuarían como organizaciones criminales, sino como grupos narcoterroristas. Harían lo que ya saben hacer: operar en la sombra, disfrazarse entre civiles, infiltrar gobiernos, incendiar comunidades. Incluso podría sucederse tal como en Irak, cuando Estados Unidos creó indirectamente a ISIS por el gran rechazo que el pueblo le tuvo al intervencionismo no consensuado. El rechazo a los narcos en México es real. La población vive aterrada, víctima de extorsión, secuestro y muerte. Pero si la bandera estadounidense comienza a ondear en operaciones militares, ese rechazo puede mutar en defensa de la soberanía, en contra de la intervención. ¿Cuántos mexicanos dirían me voy de México y nos vamos a Estados Unidos? Si le preocupa la migración, lo primero que tendría sería millones de personas en la Yo creo que está haciendo otra. ¿Cuántos mexicanos estarían tan enojados que tomarían armas y dirían vengan para acá? Ojo, en México hay mucho nacionalismo y hay mucho antigringuismo. Cada dron que bombardee un narco sembraría 10 nuevos enemigos entre civiles y partes del engranaje de los cárteles. Porque matar a un líder narco no destruye su organización, solo la fragmenta. A lo largo de las décadas, lo vimos con Al Qaeda y con el Estado Islámico. Donald Trump no sabe que si se van contra de los capos, de los carteles, entonces sabemos perfectamente bien que se fragmentan los carteles, así como está sucediendo con el cartel de Sinaloa, y en vez de tener un cartel vas a tener 2 o 3 que posiblemente van a ser más violentos. México podría convertirse en un nuevo terreno fértil para la insurgencia criminal descontrolada. Porque al final, una guerra no garantiza la paz, sino el caos. El conflicto sería sucio, brutal y desordenado. Los cárteles no tienen bases militares. Sus laboratorios están en casas, ranchos y talleres clandestinos. Sus arsenales están bajo tierra o en camionetas. Sus líderes se mueven como sombras. No hay un frente claro. Atacarlos con drones, como propuso más de un político en Washington, significaría bombardear comunidades enteras, matar civiles, destruir familias. ¿Cuánto tardaría eso en convertirse en una masacre denunciada por todo el mundo? ¿Qué tal si mata civiles?
¿Qué tal si hay unos periodistas de estos de Twitter gringos y mata ciudadanos estadounidenses el misil? ¿Qué tal si matan soldados mexicanos? O sea, hay unas consecuencias porque en Irak y en Afganistán estas cosas ocurrieron. Totalmente. Niños, civiles. Sí. Según la Carta de las Naciones Unidas, ningún país puede intervenir militarmente en otro sin justificación. Una invasión de Estados... Os voy a contar una historia que pasó rápida, no sé si fue en Irak o en Afganistán. Un reportero español fue a documentar eso y creo que fue un tanque americano. O sea, bueno, norteamericano, no estadounidense. Claro, el otro con la cámara de esas antiguas que son así grandes, desde lejos supuestamente se pensaron que era pues alguien en un edificio con un lanzacohetes, un RPG. Y le dispararon con el tanque y lo mataron. Eso sale en las noticias, ¿eh? No sé si era en Irak o en Afganistán, pero eso fue hace muchos años. Podéis buscarlo en internet y veréis. No me acuerdo cómo se llama el reportero español. Pero imaginaos, un español que no tiene nada que ver, o sea, porque la guerra era entre Estados Unidos e Irak o Afganistán, no sé dónde era, creo que era Afganistán. Y lo mataron así. O sea, imaginaos. Estados Unidos sin un ataque previo de la nación mexicana sería ilegal, ilegítima y peligrosa. Sería repetir Irak 2003, pero en la puerta de su casa. Y esta vez, el mundo ya no es tan permisivo como antes. Y muchos países en... No, claro, y en esa época no había ni Instagram, ni Twitter, ni había estaban empezando, sí, eso creo, los teléfonos con cámara, o sea, ahora pasa cualquier cosa y salen en todos lados, en TikTok, en Instagram, en X, bueno, Twitter X, en todos lados. En realidad, YouTube. Apoyaran a México y a final de cuentas estos países cortaran relaciones con los Estados Unidos con razón y formaran alianzas con países, por ejemplo, como China. Los Estados Unidos insisten en denominar a los cárteles como organizaciones terroristas. Dice que representan una amenaza existencial, que están envenenando a una generación entera con fentanilo, que han matado a más ciudadanos estadounidenses que Al Qaeda y el Estado Islámico juntos, y sin embargo, no los ataca. Porque declarar la guerra es fácil, pero pelearla es otra historia. Por ahora el panorama es certero en un aspecto. México no los dejará sobrepasar su soberanía. No estamos de acuerdo. Primero porque no estamos de acuerdo en ninguna intervención, injerencismo. Eso ha sido muy claro. Nos coordinamos, colaboramos, no nos subordinamos, que lo que resuelve es estar en este trabajo permanente de atención a las causas y detenciones que tienen que ver con inteligencia e investigación, coordinación y cero impunidad. Entonces, no, eso no. En México no, eso no. La guerra contra los cárteles ya existe, solo que no es frontal ni abierta. Se libra en las sombras, en despachos, en mercados, en negociaciones migratorias. Y mientras se denuncia el horror de la violencia narco, también se sostiene y se lucra con ella. Más de 200,000 armas cruzan la frontera cada año desde el norte. Miles de millones de dólares fluyen entre bancos, traficantes y políticos corruptos. El enemigo está claro, pero quizás la respuesta más lógica no sea que México y Estados Unidos se enfrenten, sino que colaboren para llevar la justicia y la ley a ambos territorios. Claro. México y Estados Unidos pactaron el jueves en Washington acciones coordinadas contra el narcotráfico. El mismo día, las autoridades mexicanas extraditaron a 29 presuntos narcotraficantes, entre ellos el legendario capo Rafael Caro Quintero. Funcionarios de México se reunieron con el secretario de Estado, Marco Rubio, y otras autoridades estadounidenses. ¿Tú qué crees? ¿Cumplirá Donald Trump con su amenaza de atacar con fuego a los cárteles? Leemos tu opinión en la caja de comentarios y te animamos a que si te gustó este contenido, nos dejes tu like y te suscribas al canal para estar siempre al pendiente de todas nuestras entregas. Ahí está el video de Maduro, ¿lo veis? Ahora sí, sin más, te despedimos hasta la próxima. Bueno chicos, pues un vídeo la verdad que muy interesante, ha estado muy interesante y como digo, o sea,
es complicado que... Espera un segundo. Complicado que Estados Unidos haga lo que Trump quiere llegar a hacer, que es meterse por la fuerza. Y no, o sea, lógicamente no contra los mexicanos, sino contra los cárteles y demás. Pero ese es el problema. Ese es el problema, que si se mete y empieza a tirar bombas, misiles, tal, hay daños colaterales y pasan pues muertes que no están previstas y demás, pues lógicamente es lo que dicen ahí. O sea, matan a un narco, pero salen 3 o 4 más por esa muerte. O sea, la gente empieza a tener odio, el rechazo y todo eso, y es que es normal. O sea, es algo normal que puede ocurrir en cualquier parte. O sea, que acabar con los cárteles lo veo muy complicado, pero sí se pueden apoyar, como dicen, apoyar, colaborar entre Estados Unidos y México e intentar erradicar el tema de los cárteles. Pero es una cosa muy complicada porque los cárteles compran armas y, como están diciendo, Estados Unidos, muchos millones, miles de millones que ganan son por las armas que venden pues, no solo a México, a diferentes países. Y ellos no... No, la culpa no es nuestra, pero la culpa sí es vuestra por meter la droga aquí y que nuestros ciudadanos se droguen y mueran por eso, claro. Pero, ¿y vosotros qué con las armas, ¿Qué pasa con eso? O sea, eso no lo dicen. Pero bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, la verdad es que está muy interesante. Dejar el like, suscribiros y, como dije antes, feliz año a todos y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Y por aquí os dejo el último vídeo subido al canal, así que si no lo habéis visto, pinchad aquí, chicos, y nos vemos allí. Bye.